Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kan-Yaman y explorar un poco más a fondo su trayectoria, centrándonos en algunos momentos clave que han definido su carrera. No solo vamos a hablar de sus ucondiéresis copyright hitos, sino también copyright N de esas batallas ucondiéresis copyright picas que ha tenido que librar y de un secreto de True, ese de su resistencia que sinceramente, es impresionante. Prepárense porque vamos a descubrir facetas de Kan-Yaman que quizás no conocían. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Prometo que este viaje va a ser increíble. Kan-Yaman, el nombre resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en el corazón superíndice 3N de millones de fans alrededor del mundo. Su carisma es innegable, su talento actoral es evidente y su apariencia física, bueno, digamos que no pasa desapercibida. Pero detrás de esa imagen de Galu, en turco, hay una historia de esfuerzo, dedicación superíndice 3N y, como les decua, una resistencia admirable frente a la adversidad. Vamos a comenzar hablando un poco sobre sus inicios. Kan no empezó superíndice 3 su carrera directamente en la actuación superíndice 3N. De hecho, estudió superíndice 3 Derecho. Su asu como lo oyen, un abogado convertido en estrella de televisión superíndice 3N. Pero al parecer, el destino tenía otros planes para ucondiéresis copyright L. Después copyright S de un tiempo ejerciendo la abogacua, una pasión superíndice 3N latente por la actuación superíndice 3N comenzó superíndice 3 a tomar forma. Y asu poco a poco fue abriu copyright dándose camino en el mundo del espectáculo. Exploraremos con mayor detalle esa transición superíndice 3N, desde los fruos pasillos de las cortes a los vibrantes sets de filmación superíndice 3N, descubriendo CEU superíndice 3 mo un cambio tan radical se gestu superíndice 3. Sus primeros roles fueron más menos papeles secundarios que le permitieron aprender el oficio y ganar experiencia frente a las CU maras. Pero fue con la serie Erkenci Kwai, o Pájaro Madrugador, donde realmente saltó superíndice 3 a la fama internacional. Su interpretación superíndice 3N de Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carismático, conquistó corazones en todo el mundo. La química con su CEO protagonista, de Method Demir, era palpable y la serie se convirtió en un fenómeno superíndice 3 meno global. Profundizaremos en el impacto cultural de Erkenci Kwai, analizando por qué copyright resonó superíndice 3 tan fuertemente con el público internacional, y CEU superíndice 3 mo Kan-Yaman se convirtió superíndice 3 en un icono. Pero como en toda historia de ucondiéresis copyright cito, no todo fue un camino de rosas. La fama repentina trajo consigo una intensa presión superíndice 3N mediática y un escrutinio constante. Los rumores, las especulaciones y las críticas fueron una constante en su vida. Y aquí es donde vemos la primera gran batalla de Kan-Yaman, aprender a manejar la fama y a proteger su vida personal. Desglosaremos los desafíos específicos que enfrentó superíndice 3, desde la intrusión superíndice 3N en su privacidad hasta las expectativas poco realistas impuestas por los fans y los medios. Una de las controversias muy sonadas fue precisamente su relación superíndice 3N con The Method Demir. La química en pantalla era tan fuerte que muchos fans esperaban que su romance trascendiera la ficción superíndice 3N. Sin embargo, ambos siempre mantuvieron que su relación superíndice 3N era puramente profesional. Esto, por supuesto, no impidió superíndice 3 que los rumores y las especulaciones siguieran circulando, generando una presión superíndice 3N adicional sobre ambos actores. Analizaremos el fenómeno superíndice 3 meno de la SIPPO entre los fans y CEU superíndice 3 mo esta cultura, a veces, puede resultar abrumadora para los actores involucrados. Otro desafío importante fue la constante comparación superíndice 3N con otros actores turcos. En un mercado tan competitivo como el de Turquía, mantenerse relevante y diferenciarse del resto es fundamental. Kan tuvo que demostrar constantemente su talento y su capacidad para reinventarse. Y lo hizo eligiendo proyectos variados y arriesgándose a interpretar personajes diferentes. Examinaremos la escena actoral turca y CEU superíndice 3 mo Kan-Yaman logró superíndice 3 destacarse, analizando sus elecciones de roles y su estrategia para construir una marca personal única. Pero quizás una de las batallas personales y menos conocidas de Kan-Yaman ha sido su lucha por mantenerse fiel a sí mismo en un mundo donde la imagen lo es todo. En la industria del entretenimiento,
la presión superíndice 3N por ajustarse a ciertos estándares de belleza y comportamiento es enorme. Can, sin embargo, siempre se ha mostrado autocopyrightico y genuino, sin importar las críticas o las expectativas de los de Mood.es. Y eso, mis amigos, es algo que admiro profundamente. Profundizaremos en su filosofía de vida y en CU superíndice 3Mo ha logrado resistir la tentación superíndice 3N de moldearse a las expectativas del público. Ahora, vamos a hablar del secreto de True.es de su resistencia. ¿Q copyright es lo que le permite a Can Yaman seguir adelante a pesar de las dificultades? En mi opinión superíndice 3N, hay varios factores clave. En primer lugar, su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Can no actúa solo por fama o dinero. Él realmente ama lo que hace y eso se nota en cada uno de sus personajes. Esa pasión superíndice 3N es lo que lo impulsa a seguir mejorando y a superar los obstáculos. Ahondaremos en su proceso creativo y en CU superíndice 3Mo aborda cada personaje, revelando la intensidad y la dedicación superíndice 3N que le dedica a su trabajo. En segundo lugar, su disciplina y su ética de trabajo. Can es conocido por ser un actor muy comprometido y profesional. Se prepara a fondo para cada papel, se dedica por completo a su trabajo y siempre da lo mejor de sí mismo. Esta disciplina le ha permitido crecer como actor y ganarse el respeto de sus colegas y del público. Describiremos su RU Copyright Gimen de entrenamiento y CU superíndice 3Mo mantiene un equilibrio entre su vida personal y profesional, mostrando la dedicación superíndice 3N que requiere su carrera. Y por último, pero no menos importante, su capacidad para rodearse de personas positivas y que lo apoyan. Can tiene un círculo cercano de amigos y familiares que lo quieren y lo apoyan incondicionalmente. Este apoyo es fundamental para mantener la estabilidad emocional y para afrontar los momentos difíciles. Hablaremos sobre la importancia de tener un sistema de apoyo su superíndice 3 Lido, especialmente en una industria tan volátil como el entretenimiento. Pero hay un elemento Mood.es, un secreto que quizás no sea tan evidente, pero que creo que es crucial para entender su resistencia, su conexión superíndice 3N con sus fans. Can Yaman tiene una relación superíndice 3N muy especial con sus seguidores. Se toma el tiempo para interactuar con ellos en las redes sociales, para responder a sus mensajes y para agradecerles su apoyo. Esta conexión le da una energía extra y lo motiva a seguir adelante. Sabe que hay millones de personas que creen en él y que lo apoyan en cada paso que da. Y eso, sin duda, es un gran incentivo. Exploraremos su presencia en las redes sociales y CU superíndice 3Mo utiliza estas plataformas para conectarse con sus fans, promoviendo una relación superíndice 3N genuina y cercana. Después copyright S del grano con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai, Can continuó su carrera con otros proyectos importantes. Participó en la serie By Yale, donde volvió a demostrar su talento para la comedia romántica. Y más recientemente lo hemos visto incursionar en producciones internacionales, como la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que lo ha llevado a trabajar con profesionales de todo el mundo. Este paso a producciones internacionales marca un nuevo capítulo en su carrera y demuestra su ambición por seguir creciendo y explorando nuevos horizontes. Analizaremos su transición superíndice 3N a producciones internacionales, los desafíos que implica y el impacto que tiene en su carrera. La elección superíndice 3N de interpretar a Sandokan, un personaje icónico, es un paso audaz que demuestra su ambición superíndice 3N y deseo de expandir sus horizontes. Este papel requiere no solo habilidades actorales, sino también una transformación superíndice 3N física y un profundo entendimiento de la historia y la cultura del personaje. La producción superíndice 3N de Sandokan es un proyecto de gran envergadura, con un equipo internacional y grabaciones en locaciones exu superíndice 3 ticas. La presión superíndice 3N para estar a la altura de las expectativas es alta, pero Can Yaman ha demostrado estar a la altura del desafío. Además de su trabajo en la pantalla, Can Yaman también ha incursionado en el mundo de la filantropía. Ha participado en varias iniciativas benéficas, apoyando causas relacionadas con la educación superíndice 3N, la salud y el bienestar infantil. Su compromiso social es un ejemplo de CU superíndice 3Mo utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Pero Mood.es ayuda de su con diéresis copyright sitos profesionales, lo que realmente admiro de Can Yaman es su capacidad para mantenerse humilde y agradecido a pesar de la fama.
Nunca se ha dejado llevar por el ego y siempre ha reconocido la importancia del trabajo en equipo. Es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes actores que sueñan con triunfar en el mundo del entretenimiento. Analizaremos su humildad y gratitud como cualidades esenciales para mantener el equilibrio y la perspectiva en una industria tan exigente. En resumen, la historia de Can Yaman es una historia de esfuerzo, dedicación superíndice 3N y resistencia. Ha tenido que luchar contra la presión superíndice 3N mediática, las críticas y las expectativas de los de Mood-S. Pero gracias a su pasión superíndice 3N por la actuación, su disciplina y su capacidad para rodearse de personas positivas, ha logrado superar todos los obstáculos y convertirse en una de las estrellas más importantes del mundo del entretenimiento. Su trayectoria es un testimonio de que con trabajo duro, perseverancia y una actitud positiva, se pueden alcanzar los sueños. La historia de Can Yaman también es un ejemplo de CEU superíndice 3. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, la fama le ha abierto puertas y le ha brindado oportunidades únicas. Por otro lado, la fama también ha traído consigo una gran responsabilidad y una constante presión superíndice 3N para mantener una imagen pública impecable. Can Yaman ha sabido navegar por estas aguas turbulentas, manteniendo su autenticidad y su integridad. Mirando hacia el futuro, Can Yaman tiene un futuro brillante por delante. Con su talento, su ambición superíndice 3N y su dedicación superíndice 3N, no hay límites para lo que puede lograr. Estoy seguro de que seguirá sorprendiendo copyright donos con su trabajo y que continuará inspirando a millones de personas en todo el mundo. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado conociendo un poco más sobre la vida y la carrera de Can Yaman. Es un actor que admiro mucho y que creo que tiene un gran futuro por delante. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, aprecio muchísimo su tiempo y su apoyo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre Can Yaman. ¿Cuál es su serie o película favorita de él? ¿Qué es lo que más admiran de este actor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y ahora, antes de despedirme, les quiero pedir un favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.